Adelante, por favor. Sí, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, voy a presentar el avance correspondiente a este trimestre y bueno, son algunos avances que pude realizar en los dos capítulos que ya tengo ya redactados. Y bueno, eh, como tal, pues es una parte en el capítulo 1. El capítulo 1 trata sobre el modelo de Ramsey, digamos, es el modelo de referencia, y en ese sentido es el que se revisa ahí en ese primer capítulo. Bueno, el avance en esos términos que pues tienen que ver ahí con la parte del modelo, consiste en establecer el puente que hay entre los dos enfoques bajo los que se presenta o se analiza el modelo, ¿no? Una parte pues digamos, del modelo se ha estudiado desde un enfoque de equilibrio general, donde se establecen quiénes son los agentes que participan ahí en el modelo, cuáles son sus problemas, cuál es, digamos, ahí el concepto de solución mismo del modelo, que es el que corresponde al equilibrio general competitivo en el modelo de Ramsey. Solo que, pues, digamos, esto, a diferencia de la teoría estática del equilibrio general, pues tiene que ver con algunas trayectorias de variables que eligen los agentes ahí en el modelo. Entonces, ese es uno de los enfoques. El otro tiene que ver con el del crecimiento óptimo, ¿no? Desde el cual también se estudia el modelo de Ramsey como tal. Y bueno, en ese sentido, es también un segundo enfoque que ha permitido estudiar pues las bondades del modelo y ha permitido analizar algunas situaciones al respecto del crecimiento económico. Y bueno, en ese sentido es por acá en esta parte donde después del equilibrio general presento el problema de crecimiento óptimo ya de manera un poco más precisa. Esto tiene que ver con una formulación de un problema que en principio tendría que resolver un solo agente, como si fuera, digamos, un planificador social, un planificador central. Y a partir de este problema podemos obtener algunas condiciones de optimalidad que son bastante similares a las que se obtienen en el enfoque de equilibrio general. Y en ese sentido, este segundo enfoque de crecimiento óptimo es el que permite analizar algunos aspectos adicionales a los que, pues digamos, con un poquito más de dificultad sí se puede llegar desde el enfoque de equilibrio general. En particular, permite analizar la estructura y la característica cualitativa que tiene el estado estacionario o el equilibrio del modelo. En ese sentido, el estado estacionario aquí, pues digamos, se puede apreciar un poco mejor en su característica cualitativa. A partir de las condiciones de optimalidad del problema de crecimiento óptimo, es posible llegar exactamente al mismo sistema dinámico que en el enfoque de equilibrio general, solo que en este podemos hacer algo más, y es analizar desde un punto de vista cualitativo la propiedad de estabilidad que tiene el estado estacionario. En este caso se trata de un punto silla, y eso es lo que también me permitió poder construir y entender un poco más aquí el diagrama de fase, que nos arroja bastante luz acerca de cómo es el estado estacionario del modelo. Como tal, pues también, pues digamos, esta posibilidad de ver esas condiciones de optimalidad que surgen del problema de crecimiento óptimo y que coinciden con las del equilibrio general, también nos permite, pues digamos, establecer las equivalencias que hay entre la solución, entre los conceptos de solución, ¿no? Las trayectorias para el problema de crecimiento óptimo y el equilibrio en el caso del enfoque de equilibrio general. Y como tal, pues también nos permite explotar ahí también algunos otros resultados que podemos asociar a los teoremas fundamentales del bienestar, ¿no? Como las propiedades que tiene el equilibrio y propiedades que, digamos, por consecuencia de la equivalencia, también tendrían las soluciones del problema de crecimiento óptimo. Eso es lo que, digamos, agrego
en esta parte. Es también otra de las posibilidades que abre ahí el modelo con respecto a los enfoques desde los cuales se puede abordar y que pues también resulta ser bastante útil, ya que una de las partes que dejo ahí al final de ese capítulo es la idea esta de que no todas las soluciones del modelo son, digamos, soluciones interesantes desde un punto de vista económico, sino solo aquellas que sí convergen al estado estacionario y hasta eso, una familia un poquito más restringida de soluciones que se podrían interpretar como las soluciones del equilibrio dentro de la variedad estable del modelo, es decir, aquellas que sí llegan al estado estacionario en algún momento del tiempo. Y bueno, eso es con respecto al capítulo número 1. En el capítulo número 2, ya había yo presentado en el coloquio pasado algunos avances sobre dos modelos, ¿no? El primero es el modelo de Mascolelli y de Racine y el otro es un modelo de Rowe Smith y Saracoglu, que desarrolla un poco más en una de las partes para poder entender cómo es que se lleva a cabo la movilidad laboral dentro del modelo, ¿no? Esto considerando que pues ya son modelos que involucran dos sectores en los cuales ya se puede ver cómo es que el trabajo se está moviendo en la economía. En el modelo de Ramsey, digamos por su nivel de agregación, no se puede ver qué cosas es lo que ocurre con el trabajo porque ahí se trata con un solo sector y digamos es algo que no se aprecia. Esos dos modelos los considero por lo siguiente, porque consideran la desagregación de la economía y el de Mascolelli y de Racine porque introducen un mecanismo explícito que describe cómo es que se mueve el trabajo entre los sectores de la economía, ¿no? Mascolelli y Racine trabajan ahí con una economía cerrada, el modelo se desarrolla en tiempo continuo y tienen dos sectores. Ellos le dan un nombre específico, dicen que uno de los sectores es el sector agrícola y el otro es un sector industrial. Y como tal, en el modelo de Mascolelli y de Racine no se incorpora una optimización en el caso de los consumidores. Y eso tiene como consecuencia que las tasas de ahorro y las tasas de consumo, las tasas que definen cómo son las demandas de los bienes en el modelo, pues son constantes, ¿no? Y de alguna manera, pues también son exógenas. Además, en su mecanismo de movilidad, el mecanismo explícito que ellos introducen, pues también se agregan algunos otros parámetros, ¿no? Aparece por ahí un parámetro que de alguna manera nos da una idea de cuál es el impacto que tiene el diferencial salarial. Y esa es también una de las ideas bastante interesantes de Mascolelli y de Racine, que me parece una idea que no es muy, digamos, no es muy desatinada con respecto a pues las fuentes de la movilidad laboral, ¿no? Ellos se lo atribuyen a un diferencial salarial que hace que los trabajadores se desplacen hacia el sector que tiene el salario mucho más alto, hasta el punto en el que los salarios se igualan y ahí deja de haber movilidad. Por otra parte, en el caso del modelo de Rowe Smith y Saracoglu, ellos desarrollan una versión del modelo de Ramsey con dos sectores, no introducen como tal un mecanismo de movilidad laboral y en ese sentido tampoco consideran una brecha salarial o digamos no consideran la posibilidad de que los sectores de la economía estén pagando salarios diferentes, ¿no? Una de las hipótesis que resulta bastante interesante en el modelo de Mascolelli y Racine. Y bueno, como tal, el, el, el mecanismo es lo que me llama bastante la atención. En el caso de Mascolelli y de Racine, el modelo se reduce a un par de ecuaciones diferenciales, una que describe cómo es que evoluciona el capital, el capital en términos per cápita, es el capital en términos per cápita, digamos, de la economía en el agregado. A partir de se definen las razones capital-trabajo dentro de cada uno de los sectores, pero, digamos, el capital per cápita de toda la economía es la variable fundamental. La otra tiene que ver con la proporción del trabajo que se emplea en uno de los sectores. En el caso de Mascolelli y de Racine, lo definen para uno de los sectores porque a consecuencia el otro sector, digamos, se lleva la parte complementaria de la proporción o del trabajo total en la economía.
Y bueno, como tal, asumen formas específicas, por ejemplo, esta que tenemos por aquí en pantalla, donde aparece un parámetro gamma. Ese parámetro gamma, digamos, es un parámetro que permite establecer, digamos, este impacto que tiene el diferencial salarial, y es algo que, pues al menos Mascolell y Racine no, no establecen o no dicen cómo es que se ha de determinar, lo cual, digamos, para efectos de estudios o de ejercicios de simulación numérica, pues resulta ahí un poquito complicado poder encontrar ahí el parámetro como tal en algunos estudios empíricos que ya lo hayan calculado. Hasta el momento, pues no he visto algunos. Sí se consideran algunos efectos ahí como, o algunos valores en algunos trabajos, pero todavía no es algo que yo tenga en definitiva, y sigo revisando eso para ver si lo puedo considerar o no todavía. Pero bueno, la forma específica, digamos, introduce esa problemática, el nuevo parámetro que aparece ahí, y como tal, estas son las variables fundamentales del modelo. A partir de esto, también nosotros podemos considerar lo siguiente. Si bien tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial que describe cómo es que evoluciona la proporción del trabajo que se emplea en uno de los sectores, no involucra el capital per cápita, y en ese sentido como que se desacopla, y incluso lo que podríamos observar es que a partir de esta ecuación nada más de la proporción del trabajo que se emplea en el sector número 2, podríamos resolverla para encontrar su propia dinámica, y luego utilizar esta para poder encontrar en consecuencia la dinámica que sigue el capital, ¿no? Es una solución que resulta más o menos elaborada, porque las ecuaciones no son lineales, pero aún así es posible realizar un ejercicio de simulación numérica. Lo que tenemos aquí en el caso del modelo de Mascolell y de Racine es un estado estacionario que resulta ser estable. Por aquí hay un ejercicio de simulación numérica para efectos ilustrativos. La trayectoria del capital aquí sigue una dinámica de este tipo. El capital, digamos, el que se considera como inicial, se encuentra por encima del estado estacionario, y lo que vemos aquí es que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta alcanzar su nivel. En el caso de la proporción de la fuerza de trabajo empleada en el sector número 2, también se elige, pues digamos, un nivel inicial que se encuentra por encima de su nivel de estado estacionario, y vemos aquí que desciende, y desciende hasta ubicarse en su nivel de estado estacionario, a nivel de estado estacionario que tenemos calculado por aquí, ¿no? Que es más o menos como de un 72% que se emplea en el sector número 2. Y bueno, en ese sentido empezamos con un 90%, y pues digamos la trayectoria es la correspondiente a una solución estable. Obviamente la parte correspondiente, digamos el 10% que se emplea en el otro sector, en el sector número 1, es algo que va creciendo a medida que pasa el tiempo hasta alcanzar su nivel de estado estacionario, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos en el caso de Mascolell y de Racine. En el caso de la versión de Ramsey de dos sectores, tenemos también un sistema de dos ecuaciones diferenciales, solo que aquí cambia un poco la cuestión. Aquí las ecuaciones involucran dos variables que son las fundamentales. Una es el capital per cápita de toda la economía, y la otra es este precio relativo, ¿no? Que tiene que ver ahí con el precio del bien número 1 en términos del bien número 2. Estas son las variables fundamentales, y como tal, aquí no aparece dentro de las ecuaciones, em, al menos las que desarrollan los autores, alguna ecuación que nos diga cómo es que evoluciona o cómo se mueve el trabajo, pero sí se pueden encontrar, y esas son las que yo calculé por aquí en una de las secciones, ¿no? Es posible encontrar, una vez solucionadas las trayectorias para el capital per cápita y para el precio relativo, y con esas trayectorias podemos ver cómo es que se está moviendo el trabajo entre los sectores, lo cual llama también bastante la atención, porque pues a pesar de que aquí, digamos, se cumple el supuesto de Mascolell y de Racine de que los salarios son exactamente iguales, a pesar de eso existe movilidad dentro del modelo, y es posible también calcular pues digamos, una versión equivalente al mecanismo de Mascolell y de Racine dentro del modelo de Ramsey, que es este que nosotros tenemos por acá en estas ecuaciones que describen cómo es que se está moviendo
esa proporción de la fuerza de trabajo empleada en cada uno de los sectores. Aquí lo que llama la atención es que, digamos, estas son consecuencia de las variables fundamentales y no se desvinculan o no se desacoplan de la dinámica de toda la economía. Aquí lo que tenemos es un par de trayectorias, producto de la simulación numérica que se hace ahí también en el capítulo número 2, y lo que vemos es que el trabajo se está moviendo entre los sectores también. Solo que aquí el trabajo, digamos, tarda un poco más en llegar a su nivel de estado estacionario. Aquí, como podemos ver, son más o menos como, digamos, el equivalente a 200 periodos discretos, cuando en el caso de Mascolel y de Racing teníamos alrededor de 5 o 6 más o menos. Entonces, digamos, la dinámica en el caso de Mascolel y de Racing se da de una manera muchísimo más rápida. Y en ese sentido, puede que dependa también ahí pues digamos, de ese parámetro de impacto del diferencial salarial, pero no es algo que, pues digamos, podamos pues encontrar el modelo porque es un parámetro exógeno. Mientras que en el caso de Mascolel y de Racing, tenemos, pues digamos, una dinámica un tanto diferente, lo cual me ha hecho reconsiderar que, pues tal vez en ese sentido, el trabajo de Mascolel y de Racing es como una especie de caso particular de aquí del modelo de Ranzi, que probablemente sí nos esté diciendo qué cosa es lo que ocurre con la movilidad, digamos, en un periodo corto, tal vez, mientras no digamos, mientras no desaparece este diferencial salarial, pero una vez que desaparece el diferencial salarial, no ocurre lo que establece Mascolel y Racine, sino lo que ocurre en el modelo de Ranzi, que digamos, a pesar de que ese diferencial desaparezca, sigue existiendo la movilidad. Y bueno, en incorporar ese mecanismo y esas consideraciones al modelo de Ramsey con dos sectores es en lo que estoy trabajando todavía. Estos son los resultados que ya tengo ahorita. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a el alumno lector, Ernesto Vera. ¿Cómo estás, Leo Gary? Buenos días. Tuve la oportunidad, es la primera vez que te leo, entonces quizás hay algunos comentarios que quizás te lo hayan hecho anteriormente, ¿no? Pero como era la primera vez, ¿no? Tuve que hacerlos dado mi lectura. Hay algunos comentarios de forma con respecto a las estructuras de los párrafos. Yo creo que con oraciones un poco más cortas sería más amigable a la lectura, ¿no? Sobre todo para la persona que te está leyendo. Y bueno, mejor voy a ir a los comentarios de algunas sugerencias teóricas, ¿no? Sería interesante que dentro de tu modelo, dado la situación actual que estamos viviendo, ¿no? De constante innovación, tanto en instrumentos financieros como en tecnologías físicas, ¿no? Se tomara en cuenta, ¿no? La innovación dentro del modelo de Ramsey, dado que creo, ¿no? Estoy un poco oxidado en crecimiento económico, pero considero que es uno de los factores predominantes dentro del crecimiento económico y dentro de la movilidad, ¿no? Laboral de un sector a otro, ¿no? Que nuevas tecnologías impulsen esta movilidad puede ser un factor determinante para el crecimiento económico y para la movilidad intersectorial como tú la estás proponiendo, ¿no? Hay en algunos apartados mencionas que existen patrones de crecimiento, pero no se detallan cuáles son estos patrones, ¿no? Sería interesante de que por lo menos en algún apartado de la tesis o donde se los menciona, ¿no? Mencionar cuáles son estos patrones y cuáles son los que tú consideran que van dentro del modelo de Ramsey, van a impactar el crecimiento económico o van a hacer que afecten de manera negativa el crecimiento económico. Con respecto a que vas a trabajar con agentes heterogéneos, ahí habría que estudiarlo un poco con respecto al supuesto del agente representativo, ¿no? Porque ¿cómo los vas a agregar luego? ¿No? Vas a hacer una dinámica de agente efectivo, vas a obtener un comportamiento promedio del cual de los agentes heterogéneos y ahí vas a sacar el comportamiento agregado.
Entonces, ahí como que me causa un poco de ruido, ¿no? Uno de los principales supuestos del modelo, ¿no? Que es este agente representativo con respecto a los agentes heterogéneos, ¿no? Que ojo, no es incompatible, no solo que solo que habría que encontrar cómo los vas a agregar, ¿no? Cuáles son los comportamientos por los cuales tú puedes decir que se puede homogeneizar ese agente representativo. Y hay algo que también me causó ruido con respecto a las simulaciones numéricas, que algunas las haces para 5, otras las haces para 25, otras para 500, otras para 200. Creo que ahí debería ser un poco más homogéneo, a menos de que cuando tú resuelvas el modelo me digas que el valor máximo que puede tomar es 25 en esa situación, pero habría que especificarlo en la gráfica, ¿no? Como que para esta simulación numérica, ¿no? El valor máximo que puede tomar la ecuación de la dinámica del comportamiento del modelo de Ramsey es 25, entonces por eso solo lo haces para 25, ¿no? Pero en ningún lado se especifica, entonces sí se ve raro, ¿no? Que tengas simulaciones de 5 valores numéricos, ¿no? Y luego tienes simulaciones de 100, y luego tienes otras de 25, y ahorita nos presentaste una de 500, ¿no? Entonces, preferiblemente yo corta por lo sano, hazlo todo para 100 y incluso para ver cómo es la dinámica en 100 tiempos del modelo o en 100 pasos, ¿no? Y yo creo que eso sería todo. Bueno, los comentarios de forma están en el documento que lo mandé conjunto con copia de la coordinación, entonces ahí los puedes leer un poco más a profundidad. Y nada, un buen avance. Muchísimas gracias. Los lectores especializados son Enrique Cázares y Salvador Hernández, pero no están presentes. Y tampoco tenemos sus evaluaciones por escrito. Entonces, en cuanto las tengamos, pues las compartimos. Y con esto terminamos la presentación de Fabián. De acuerdo. Gracias. Continuamos en 5 minutos.